Nuestro buen Dios los bendiga, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Es un gran gusto poder saludarlos nuevamente, rogándole a nuestro Padre Celestial que abra nuestro entendimiento para poder comprender su santa palabra, me gusta decir, con el significado o el contexto que Él le dio cuando la inspiró. El día de hoy veremos un tema especial que he denominado los 3 tipos de fe. El tema se llama los 3 tipos de fe. Quizás alguno cuando lo oiga pueda decir, bueno, realmente hay más tipos de fe. Es posible, pero yo me voy a centralizar en 3 tipos de fe que son los siguientes, ¿verdad? Muy bien. Tal como vimos en los 3 videos anteriores, la Escritura revela claramente que la salvación es por gracia, es por medio de la fe, y que la fe la demuestra un creyente reconociendo a Jesucristo como su Salvador. Es por ello, dijimos que en Hebreos 11:6 se lee que sin fe es imposible agradar a Dios. Lo voy a repetir. Hebreos 11:6 revela que sin fe es imposible agradar a Dios. Eso significa que la fe es la llave. La fe es la llave que abre el corazón de Dios para obtener no solo la salvación, sino cualquier otro milagro que los hijos de Dios estemos necesitando. Hebreos 11:6 entonces, al revelar que sin fe es imposible agradar a Dios, nos está aclarando que a Dios no se le impresiona con llanto ni con buenas obras, sino se le toca su corazón solamente por medio de la fe, y esto es a través de su amado Hijo Jesucristo. Sin embargo, y aunque hasta hoy hemos venido platicando y oyendo acerca de la importancia que tiene la fe, no hemos definido realmente qué es la fe según la palabra de Dios. Y hoy lo haremos según lo que nos revela la Biblia. La definición bíblica de la fe es totalmente importante, ya que a nivel popular todo el mundo tiene fe. Si usted pregunta a cualquier persona que usted le pregunte, todo mundo tiene fe. Sin embargo, la fe de muchas personas no es la fe que agrada, no es la fe que abre el corazón de Dios. Entonces, veamos qué es bíblicamente la fe. Y para ello, en Hebreos 11:1 se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer Hebreos 11:1 y ahí se lee lo siguiente. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. En esta cita, el escritor de la carta a los Hebreos afirma que fe, dice, es tener seguridad. Es tener certeza en lo que se espera. Dice también que la fe es estar convencido de que aún lo que no se ve, pero que Dios promete, es cierto. Entonces, para el escritor de la carta a los Hebreos, fe es seguridad. Fe es estar convencido de algo. Por su lado, en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, se lee lo siguiente. Acompáñeme a leer Primera de Timoteo 3:13, donde se lee lo siguiente. Y dice: porque los que ejerzan bien el diaconado, dice, ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Repito la parte última. Dice, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. En esta cita, el apóstol Pablo nos está diciendo que la fe para él es en Cristo Jesús. Es un concepto muy diferente que el concepto hebraico de fe. Pero también lo repite en 2 de Timoteo 3:15. Ahí se lee lo siguiente. Dice, en 2 de Timoteo 3:15 se lee: y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras,
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe, dice el apóstol Pablo, que es en Cristo Jesús. Muy bien, a diferencia del escritor de la carta a los Hebreos, que obviamente no es el apóstol Pablo, para el apóstol Pablo la fe se demuestra en Cristo Jesús. Obviamente se demuestra la fe reconociéndolo como nuestro Señor, por así decirlo. Si el apóstol, o imagínense que el apóstol Pablo estuviera vivo en este momento y alguna persona le dijera que tiene fe, seguramente que Pablo de inmediato le preguntaría: ¿ya reconociste a Jesucristo como tu Señor? Si la respuesta de su interlocutor fuera no, el apóstol Pablo le diría: disculpa, pero no tenés fe. Porque la fe se demuestra reconociendo a Jesucristo como nuestro Señor. Por eso es que generalmente yo hago diferencia, la Biblia también, la Biblia hace diferencia entre creyente y cristiano. Para mí, un creyente es toda persona que cree en algo. Pero si usted no lo sabe, hasta los demonios creen. ¿Lo sabía usted? Si no, oiga lo que revela Santiago 2:19. Ahí se lee lo siguiente. Y dice: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice: también los demonios creen y tiemblan. Esta cita nos revela que creer en Dios no hace cristiano a nadie. ¿Por qué? Porque hasta los demonios, dice Santiago, dice que hasta los demonios creen y ellos hasta tiemblan de saber que Dios existe. Yo estoy seguro que mucha gente hasta bromas hace acerca de la existencia de Dios. Contrario al creyente, cristiana es toda aquella persona que con fe ha reconocido a Jesucristo como su Señor y por supuesto es obediente a sus enseñanzas. La fe y las prácticas de un creyente son diferentes que la fe y las prácticas de un cristiano. Seguro que usted ya lo ha visto. De esa cuenta yo veo tres tipos de fe que son los siguientes. Primero, fe intelectual. La fe intelectual es conocimiento. La fe intelectual es un asentimiento intelectual que se demuestra con el hecho de saber y estar de acuerdo con que existe algo. Por ejemplo, me gusta preguntarle cuando evangelizo, me gusta preguntar esto, ¿va? ¿Usted está de acuerdo que existe Nueva York? Normalmente me dicen sí. ¿Y qué le gusta de Nueva York? Y normalmente me dicen, ni conozco Nueva York. Y así está mucha gente con Jesucristo. Han oído, saben, tienen un conocimiento mental de que Jesucristo existe, pero no lo conocen. La fe intelectual no genera compromiso. Las personas que yo defino como creyentes tienen fe, pero su fe es intelectual, es una fe de conocimiento, pero esa fe no genera salvación. ¿Por qué la fe intelectual no genera salvación? Porque los creyentes tienen conocimiento que en Jesucristo, por ejemplo, está la vida eterna y que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no lo reconocen como su Señor. Por eso es que la fe intelectual es una fe muerta. ¿Por qué la fe intelectual es una fe muerta? Porque no reconocen a Jesucristo como su Señor. Y usted sabe que Jesucristo es la vida. Jesucristo es quien nos da vida. En Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 11:25 dice: yo soy la resurrección y la vida. Quien nos da vida es Jesús. Por tanto, quien no recibe a Jesucristo, su fe está muerta porque no recibe vida. Ellos no pasan del conocimiento al compromiso, porque realmente ser cristiano no es fácil. Si usted es cristiano, sabe que ser cristiano es toda una bendición, la más grande bendición que el ser humano puede tener. Pero no es nada fácil si usted quiere ser un cristiano a carta cabal. Los creyentes entran en el grupo de personas que tienen fe, pero su fe es muerta. De ello, en Santiago 2:17 se lee lo siguiente. Oiga lo que dice Santiago 2:17. Así también, la fe, dice, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe intelectual es una fe muerta, porque los creyentes, a pesar de saber que Jesucristo es el Hijo de Dios, no lo reconocen como su Señor.
aunque saben que la Escritura revela que Él es el Salvador. Los creyentes no pasan del conocimiento a la obra de fe, y por eso su fe sigue siendo muerta. Segundo, fe accidental. La fe accidental es aquella fe que aparece en momentos de emergencia, en aquellos momentos donde un creyente entiende y sabe que Dios sí puede hacerle el milagro que necesita, y de esa cuenta, con tal de recibir el milagro que está pidiendo, ahora sí, el creyente pasa de su fe intelectual, es decir, de su conocimiento, a hacer un compromiso y hace ofrecimientos, y entonces le promete a Dios que si le hace el milagro que él o ella está necesitando, él o ella hará esto o hará aquello, hará lo otro, etc. Pero solo pasa la emergencia y se da cuenta que no era lo que había pensado, y de inmediato se olvida de su promesa a Dios. Pero obviamente Dios, que lo conoce todo, no le había tomado en cuenta su ofrecimiento, porque sabía que en su corazón no había fe. A la fe accidental algunos le llaman fe emocional. Solo que en este caso, la fe emocional es aquella fe que aparece a través de experiencias que impresionan al ser humano, como un milagro. Como por ejemplo lo que se lee en Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Acompáñeme a leer Juan capítulo 2, versículos 23 al 25. Ahí se lee lo siguiente y dice: estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Oiga, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando en esta cita del Evangelio de Juan se lee que muchos creyeron en su nombre, significa que muchos, como decimos hoy, lo reconocieron como su Señor. Pero cuando dice que Jesús no se fiaba de ellos, por eso lo repetí, significa que el Señor no aceptó su confesión. ¿Por qué no la aceptó? Porque Él conoce el corazón del ser humano y sabía que su fe no era genuina, su confesión de fe no era genuina. Otra vez, sin fe es imposible agradar a Dios. Él sabía que lo habían reconocido como su Salvador por emoción, solo por la impresión que había causado a ellos el haber visto los milagros que el Señor había hecho. Ellos habían aceptado, como dice la Escritura, por vista, por emoción, no por fe. Mientras que la Escritura revela que el verdadero cristiano se mueve, dice, por fe, no por vista. Precisamente por eso es que la fe accidental o fe emocional tampoco genera salvación. Tercero, la fe total. A la fe total generalmente se le llama fe salvadora. Y según Efesios 2:8, como ya vimos, la verdadera fe es un don que viene exclusivamente de Dios. Tal como ya vimos, ni la fe intelectual ni la fe accidental generan salvación. El ser humano no puede llegar a ser salvo simplemente por creer, porque ya vimos que hasta los demonios creen, o por prometerle algo a Dios. La fe total es la fe que inicia con el conocimiento, obviamente, pero luego se pasa a la obra. La fe total es aquella que inicia con el conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero que de inmediato pasa a la acción, reconociéndolo como Salvador. Un ejemplo de fe total es el caso del eunuco etíope de Hechos 8:34 al 38, donde se lee lo siguiente. En Juan 8:34 al 38 se lee lo siguiente y dice: respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes.
y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Muy bien. Esta cita preciosa revela que un diácono llamado Felipe le explicó a un hombre africano que el pasaje bíblico que iba leyendo del libro de Isaías se refería a Jesús y que él era el Hijo de Dios. El eunuco africano, al saberlo, de inmediato quiso que Felipe lo bautizara. Pero Felipe primero verificó si realmente había creído, si realmente había entendido, y le dijo que si creía con todo su corazón podía ser bautizado. El eunuco le contestó: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. En aquel tiempo esa era la expresión equivalente a la que hoy decimos que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor. Con esto, el eunuco pasó del conocimiento, de la fe intelectual, a la obra. Esa es la fe total, la fe que salva. El eunuco intelectualmente creyó en Jesucristo, pero de inmediato lo reconoció como su Salvador. De esa cuenta, Felipe no tuvo ningún inconveniente en bautizarlo en agua, y obviamente el eunuco regresó a su país siendo un hombre salvo y siendo un hijo de Dios. El eunuco llegó a Jerusalén como un creyente, pero regresó a su país como un cristiano, como un hijo de Dios. Muy bien, con eso termino este tema, pero como siempre me gusta arribar a conclusiones. ¿A qué conclusiones llegamos? Primero, que según Hebreos 11:1, la fe es seguridad, es estar convencido de que las promesas de Dios son ciertas y que se cumplen. Segundo, que según el apóstol Pablo, la fe es en Cristo Jesús. Eso significa que un creyente demuestra su fe reconociendo a Jesucristo como su Señor. Si no lo reconoce, bíblicamente no tiene fe. Tercero, que hay tres tipos de fe. Hay fe intelectual, fe accidental y fe total. Cuarto, que la fe intelectual es conocimiento mental y se demuestra con el hecho de saber y estar de acuerdo con algo. Pero ese conocimiento no genera salvación, ya que muchos creyentes saben que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no lo reconocen como su Señor. Quinto, que la fe accidental es aquella fe que aparece en momentos de emergencia, donde un creyente pasa del conocimiento al ofrecimiento con tal de recibir el milagro que está pidiendo. Pero en poco tiempo se le olvida y no cumple lo que promete. La fe accidental no genera salvación. Sexto, que la fe total es la fe salvadora y que según Efesios 2:8 es un don que viene exclusivamente de Dios. La fe total es la fe verdadera, la cual se demuestra primero sabiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y segundo, reconociéndolo como nuestro Señor, tal como lo hizo el eunuco etíope, que llegó como creyente, pero regresó como un cristiano. Ahora, es usted quien debe verificar qué tipo de fe es la que tiene. Si no ha recibido a Jesucristo como su Salvador, usted no tiene la fe salvadora, pero está a tiempo. Eso sí, no se le olvide que muerto ya no se puede. Con esto finalizo este tema. Le animo a que repase, a que juzgue cada una de las citas que hemos platicado en su Biblia. Si no se ha suscrito, le invito a que se suscriba para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, el próximo lunes nos vemos.